Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a ofrecer nuestra celebración eucarística por el bienestar de nuestro país y del mundo entero. También pedimos al Señor por todos nuestros hermanos que padecen alguna enfermedad física o espiritual, para que Dios sea su fortaleza. Pido también al Señor por todas las personas que han sido encomendadas a mis oraciones. Pedimos por la salud de Agustina Franco Ramírez, por la salud de Alberta Franco Ramírez. Pedimos al Señor el descanso eterno de nuestros hermanos y hermanas Cecilia Ramírez Rubí, Anastasia Valle Tenorio, Raimundo Ramírez Hernández, a 22 años de su fallecimiento, y Josefina Frausto Solís. También pedimos por las necesidades físicas y espirituales de cada uno de ustedes que nos acompañan virtualmente. Vamos a dejar un espacio para que presenten a Dios sus intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Con corazón sincero y arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, conceda a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza, para que no dudemos que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra, procedientes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor,
en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. 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 Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la del mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a explicar un poquito este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado. Pero antes vamos a tratar de recordar cómo ha sido el recorrido de Pablo y Bernabé. Me voy a ir un poquito al sábado para ubicarnos en el contexto. Si no me equivoco, el sábado
escuchábamos la narración que Pablo y Bernabé están en Antioquía. Se ponen a predicar en la sinagoga, es la segunda vez que están predicando ahí. Probablemente ya habían predicado otras ocasiones, pero me refiero a estos momentos que se nos están narrando. Y es cuando los judíos se llenaron de envidia porque vieron que había una gran multitud y empezaron a contradecir a Pablo y a Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé se empiezan a dirigir a los paganos, pero como continúan ahí en Antioquía, escuchábamos cómo los judíos asusaron a las mujeres de la alta sociedad, algunos ciudadanos probablemente de buena posición, para que expulsaran a Pablo y a Bernabé, no solo de Antioquía, sino también de el territorio. Y se marcharon a Iconio. Ayer, lunes, que probablemente muchos de ustedes participaron de la Eucaristía por otros medios, o tal vez leyeron las lecturas correspondientes al lunes, porque yo no transmití la misa. Pero, ¿qué se nos narra en la lectura de ayer lunes? Lo menciono para que vayamos viendo cuál es el proceso. Bueno, llegaron a Iconio y Pablo y Bernabé se pusieron a predicar ahí. Pero en Iconio también los judíos empezaron a alborotar a la gente y intentaron apedrear, intentaron apoderarse de Pablo y Bernabé, pero como Pablo y Bernabé se dieron cuenta de lo que estaban planeando los judíos, entonces se marchan de Iconio y llegan a Listra. ¿Qué es lo que sucede en Listra, hermanos? Pues bueno, llega Pablo y Bernabé, llegan a Listra, se ponen a predicar, principalmente Pablo es el que hablaba más, y ahí se dio la oportunidad para curar a un hombre tullido, y en cuanto lo curaron, pues la gente de ahí se emocionó mucho y pensaron que eran dioses, Pablo y Bernabé, al grado que ya les querían ofrecer sacrificios. Con muchísimo trabajo, Pablo y Bernabé impidieron que les ofrecieran sacrificios. Esto es lo que se está dando en Listra. Pero bueno, entonces ya, se dan la gente casi un poquito más de mala gana que por convicción ya no les ofrecieron sacrificios. Se entiende porque están emocionados. Pero bueno, esa es la situación que se nos narró en la lectura del día de ayer. Los confundieron con dioses, están en Listra, no olvidemos, y Pablo y Bernabé pues siguen predicando. Y ahora ya vamos a ver la lectura que acabamos de escuchar. Llegaron a Listra procedentes de Antioquía y de Iconio unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo y lo dieron por muerto. Fíjense, ¿cómo será, a qué grado llegó la envidia, el coraje de los judíos que vinieron desde Antioquía, vinieron desde Iconio hasta Listra, nada más para alborotar a la gente, contarle que apedrearan a Pablo? Hermanos, ya lo he comentado que los sentimientos malos, como son la rivalidad, como son la envidia, como son el coraje, pues no son nada buenos, no son buenos consejeros realmente, porque fíjense todo lo que están haciendo. Pero a pesar de esto, hermanos, vemos a un Pablo, a un Bernabé firmes, convencidos de que tienen que anunciar la palabra de Dios. No son tercos, no. Tampoco son fanáticos. Vemos, insisto, a dos personas, Pablo y Bernabé, que están convencidos de lo que tienen que hacer. Bueno, entonces ya les mencionaba, llegaron a Listra unos judíos que venían de Antioquía y de Iconio,
alborotaron a la multitud, se salieron con la suya porque apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. Y ahí es cuando ya se acercan muchas personas de buena voluntad para auxiliarlo, para atenderlo. Fíjense, esto es interesante, hermanos. ¿Qué cosa hizo Pablo? Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Lo acababan de apedrear ahí en Listra. Lo dieron por muerto y lo sacaron de la ciudad. Pues él se levanta y se vuelve a meter a la ciudad. ¿Cómo interpretamos esto, hermanos? Lo decía hace un momento. No como una persona fanática, sino como alguien que está convencido de que tiene que anunciar la palabra de Dios. Pero ok, solo entró por ese momento porque dice la lectura que al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Pero prosigo, casi voy a repetir muchas partes para que veamos cuál es la reacción de Pablo y de Bernabé. Dice, salieron hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio, recordemos, está en Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, Derbe, fíjense lo que hicieron. Volvieron a Listra, volvieron a Iconio y Antioquía. Los 3 lugares en donde los acababan de maltratar. Alguno de nosotros regresaría a un lugar donde te acaban de apedrear. Piénsalo. Yo no sé si lo haría. Estás en un lugar donde te acaban de insultar, te acaban de golpear, te acaban de apedrear. No te quieren ahí y regresarías. Sí, hermanos, con tal de buscar la salvación de las personas, uno sí regresaría. Entonces volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Entonces, hermanos, es importante que esto nos quede muy claro, porque sí somos muy propensos, sí somos muy dados a quejarnos por cualquier situación que se presenta y que no es agradable. Aquí estamos hablando de una situación bastante fuerte, pero vemos a un Pablo y a un Bernabé que están convencidos de que tienen que anunciar la palabra de Dios. Hermanos, yo confío que ya pronto vamos a retomar nuestras actividades ordinarias. Y hablando de la iglesia, los ministerios, los grupos, los coros, los movimientos eclesiales, los movimientos parroquiales, van a retomar actividades. ¿Con qué espíritu vamos a retomar las actividades? ¿Con qué espíritu vamos a reanudar nuestras reuniones? Ojalá lleguemos con un corazón bien dispuesto, hermanos, un corazón bien cambiado, pero positivamente, porque va a seguir habiendo chismes, insultos, murmuraciones, señalamientos. No creo que eso desaparezca. Y si se presenta eso, ¿cómo voy a reaccionar ante esa situación? ¿Maldiciendo a esas personas? ¿Odiando eso a mis hermanos de comunidad, de ministerio? Voy a decirles, ¿sabes qué? Córtalas. ¿Cómo me voy con qué espíritu voy a regresar? Cuando vaya yo a caer en la tentación de insultar, de criticar, de hablar mal de mis hermanos a sus espaldas, recordemos estos pasajes, hermanos, pero recordémoslos bien. Pablo, hermanos, en ningún momento guardó un sentimiento de rencor hacia quienes lo golpearon, jamás, ni Bernabé. Al contrario, siempre se acercó y buscó su salvación. Y fíjense lo que hizo. Insisto, los acaban de agredir, los acaban de insultar, los acaban de golpear, los acaban de apedrear. Y regresaron a esas 3 ciudades a seguir evangelizando. Y fíjense, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe. Después de que acabas de ser golpeado, cuando te acaban de humillar, ¿a poco
tendrás ese espíritu de animar a la gente, de impulsarles y motivarles a seguir adelante. ¿Quién sabe, verdad, hermanos? Sí se puede. Claro que es posible, pero hay que estar enamoradísimo de Dios y de la gente. Solo así es como se logra llegar a este grado. Ahí, insisto, animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y Pablo está hablando hay un dicho que reza así: si digo que la mula es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Aquí Pablo está diciendo, lo acabo de vivir, lo acabo de sufrir, lo acabo de enfrentar, y por eso les digo que hay que pasar por muchas tribulaciones, pero jamás hay que darnos por vencidos. O sea, es extraordinario, hermanos, el amor que Pablo tiene por la iglesia, el amor que Pablo tiene por Dios. Por eso yo le digo así, para mí es un santazo este hombre, la verdad, porque es un ejemplo de lo que es realmente la evangelización. ¿Con qué espíritu se tiene que predicar a Dios? Es un ejemplo de cómo tengo que tratar a las personas y principalmente a las que me han maltratado. Son las que más amor y comprensión necesitan. Es extraordinario. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y en cada comunidad designaban presbíteros. Fíjense, siguen organizando la iglesia. Tienen una fuerza, pero tremenda. Y bueno, ya de ahí, hermanos, ya de ahí regresan se embarcaron para Antioquía. Ahí es donde reúnen es Antioquía de Siria, y es otra, no es la Antioquía de Pisidia, esta es otra, Antioquía de Siria, de donde habían salido. Ahí reunieron a la comunidad, les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo Dios abrió las puertas de la salvación a los paganos. Bueno, fue ya el regreso. Pero hermanos, insisto, es una lectura que nos hace pensar en muchas cosas. Finalmente, hermanos, el evangelio que escuchamos, Jesús afirma lo siguiente: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Hermanos, la paz, ¿cómo podemos definirla? De una manera muy sencilla: tener a Dios en el corazón. La paz, hermanos, es caminar por la vida sembrando concordia, sembrando amor, sembrando comprensión, a través del diálogo, a través de la comunicación. Esa es la paz. Pero dice el Señor y lo remarca: no se la doy como la da el mundo. Hermanos, ¿cómo da la paz el mundo? Bueno, para el mundo, hermanos, la paz es: si me haces algo, me la pagas. Si me golpeas, te golpeo. Si me agredes, te agredo. Si me insultas, te insulto. La cosa es que me tengo que desquitar. Así entiende el mundo la paz, hermanos. Eso no es paz. Eso es violencia. Eso es odio. Por eso dice el Señor: la paz les dejo, mi paz les doy. Hay otro pasaje donde el Señor afirma: no pierdan la paz. Hay muchas situaciones que nos pueden hacer perder la paz, sobre todo a partir de los sentimientos malos. Entonces, hermanos, la paz que Dios nos da va a implicar también un gran esfuerzo, porque si la paz que Dios nos da es comprensión, es amor, es solidaridad, es ayuda, es perdón, etcétera, etcétera, no va a ser sencillo, porque vas a encontrar oposición de mucha gente. Aceptación de mucha gente, pero de mucha gente oposición. Pero es ahí precisamente en donde no debemos perder la paz. Es ahí donde debemos recordar lo que el Señor nos enseña. Entonces, por eso dice el Señor: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Aunque aparentemente el mal está triunfando, aunque aparentemente el mal esté triunfando,
No te acobardes, porque el mal nunca tendrá la última palabra. Pues bien, hermanos, pues pongámonos en las manos de Dios, llenémonos de Dios, pidamos al Señor que siga haciendo su obra en nosotros y a través de nosotros. Pero principalmente eso, hermanos, ya les decía, pongámonos en las manos de Dios, abrámosle el corazón para que realmente Él pueda entrar. Dice el Señor que mi Padre y yo vendremos a aquel que cumpla mis mandamientos y ahí haremos nuestra morada. Dios está aquí, hermanos. Dios estará aquí en la medida que uno se lo permita. Ahí voy a hacer mi morada. Entonces, hermanos, que Dios haga su morada en nuestro corazón para que todo lo malo poco a poco se vaya alejando. No permitamos, hermanos, que nada nos haga titubear. Sigamos caminando, sigamos hablando de Dios, sigamos sembrando esta paz en todos los corazones. Insisto, no va a ser sencillo, pero sí es posible con la gracia de Dios. Hermanos, vamos a continuar nuestra celebración. Así sea. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por ese vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que ese sea hoy nuestro sacrificio y que esté agradable en tu presencia. Señor, Dios nuestro, lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos y hermanas, este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Vamos a hacer ahora, hermanos, nuestra oración de la comunión espiritual. Nos ponemos en la presencia de Dios y decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. La sangre.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con esos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, mira propicio a tu familia, y ya que te lo suplica, concédele gozar siempre de tu misericordia, puesto que sin ella no puede hacer algo digno de ti, y con ella puede cumplir perfectamente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos estar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Pues bien, hermanos y hermanas, que sigan pasando todos un bonito día. Y bueno, pues sigamos orando y pidiéndole mucho al Señor para que realmente ya se reactive la economía en muchos municipios del país a partir del próximo lunes, con el favor de Dios. Y el resto del país a finales del mes, a principios de junio. Hay que orar mucho, hermanos, no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos para que esto, pues poco a poco, vaya saliendo adelante. Pues bien, que Dios les bendiga, que sigan pasando un bonito día.